Gracias, presidente. Es curioso que después de años sin hacer absolutamente nada vayan ahora a hacerlo. Mire, la burocracia es un problema de tantos que ha creado pues, el socialismo. Usted ha tardado en verlo y es lamentable ver cómo un presidente como usted haya sido prácticamente el último en enterarse del laberinto burocrático que teníamos en Asturias y que perjudicaba al final a los asturianos. Pero más lamentable es ver a un presidente que además de titulares, como acaba de hacer ahora, pues poco más hace. Y me voy a explicar. Mire, en 2017 usted no era presidente, pero el Partido Socialista crea una comisión para elaborar un plan de simplificación normativa y solo elaboran el manual y un protocolo que no ha servido para nada. En 2018 entra en vigor la Ley de Transparencia que les concede un plazo de 9 meses para aprobar este plan. El plazo terminó en septiembre del 2019, hace más de 4 años. Ya sabemos cómo reflexionan los socialistas. En junio del 2020, usted encargó al señor Cofiño la reforma de la Administración autonómica, iniciando su guerra a la burocracia, una guerra que a día de hoy los asturianos hemos perdido, señor Barbón. Desde entonces, ningún avance positivo en este sentido. Y resulta que Vox, la semana pasada, logra poner en entredicho la labor que desarrolla la Inspección General de Servicios porque ustedes lo han dejado completamente vacío de contenido. Vox registra una pregunta relacionada con la burocracia y bingo, ustedes anuncian ayer y anuncian hoy lo que por un lado una nueva medida de la ventanilla única que ya aparecía en un informe que había hecho la Inspección General de Servicios en 2022. Y por otro lado, nombran a un subdirector general al que dan de plazo de 4 años para que vea qué se puede hacer para reformar la Administración y ahora plantea el desarrollo de una ley. Yo digo, ¿no lo podía esto haber hecho, señor Barbón, en el 2020, cuando usted le declaró la guerra a la burocracia? ¿Se imagina que esta forma de actuar lo hace la empresa privada? La lleva a pique en 7 días, señor Barbón. La guerra a la burocracia está perdida, pero sus galones como socialista se los ha ganado muy bien. Le vemos con mucha energía para defender a su jefe, pero no vemos las mismas ganas, el mismo ímpetu ni la misma predisposición para defender a los asturianos. Mire, señor Barbón, durante esta legislatura usted ha tenido 9 actos oficiales en Madrid, a razón de casi 1 al mes. En cambio, el mes de abril debió de dejarlo para otras cosas porque solo acudió a Ferraz a ser uno más en el buque del sanchismo. ¿Se habrá quedado afónico cantando la Internacional o eso se lo ha dejado a sus compañeros de partido? Usted, señor Barbón, dice que en un momento de su vida decidió rebelarse contra la injusticia. ¿Es justo mentir? ¿Es justo que Pedro Sánchez, para mantenerse en el poder, haya mercadeado con los enemigos de España? ¿Es justo que Pedro Sánchez, para mantenerse en el poder, haya pactado con quien prometía que no iba a pactar, con los prófugos de la justicia, con los herederos de ETA, que no hace mucho tiempo pegaban tiros por la espalda? Pregúntele a las víctimas del terrorismo si es justo o no es justo. ¿Es justo que Pedro Sánchez, para mantenerse en el poder, decida amnistiar a estos delincuentes? ¿Es justo, señor Barbón? Responda. Señora portavoz, un momento. Hay un antecedente en esta sesión. La pregunta que usted formuló tiene poco o nada que ver con lo que está, con el discurso que está realizando. Así que, por favor, aténgase al tenor de la pregunta. Es que voy al final relacionado con el tenor de la pregunta no se corresponde en absoluto con el discurso en el que usted está ahora mismo. Así que, por favor, le ruego que se atenga al tenor de la pregunta que ha formulado el señor presidente. Por favor. Señor, es que si no me deja acabar con el discurso, pues no lo va a entender, señor presidente. Claro, porque es que hacen ustedes... Continúe tal y como le he solicitado. Quiero saber si es justo o no, porque ustedes con la burocracia nos intentan vender desde hace muchísimo tiempo que están mirando para dar soluciones, para mejorar el problema, y no es así, señor Barbón. A usted le hace gracia, a mí no me hace gracia. A los asturianos que llevamos... vergando con el problema de la burocracia que nos impide crecer, que nos impide progresar, que nos impide abrir negocios, no nos hace gracia. Y lo que vemos es un presidente que no sabe hacer absolutamente nada para solucionar este problema, señor Barbón. Y en relación a todo lo que ha pasado este fin de semana, este fin de semana, porque ustedes lo único que saben hacer es reflexionar. Llevan 40 años reflexionando, pero sin solucionar los problemas de los asturianos. Y lo que yo le pediría, señor Barbón, es que se centrara en
en los problemas de Asturias, que se alejara de esa demagogia y de ese radicalismo. ¿Para qué? Para mejorar el sistema burocrático que tiene en Asturias, que sea muchísimo más sencillo, que dispongamos de servicios públicos de calidad sin que ustedes destinen 5 millones de euros a imponer la lengua a nuestros niños, los más inocentes. Y mire, revisando el BOPA de hoy, que es bueno, pues su Twitter, porque vemos un edicto socialista más y dice que sí va a hacer una política diferente como la que intenta liderar usted en Asturias. ¿Qué diferente? Si usted en Asturias cada vez vemos más manifestantes delante de las puertas de la Junta General y no hace absolutamente nada por escucharles, porque solo escuchan a los votantes socialistas. ¿Qué políticas diferentes está aplicando para solucionar el problema de la burocracia? Explíquenos, señor Barbón. Y es una pena que el señor presidente no me haya dejado hablar de ciertos temas que preocupan a la ciudadanía, porque es lo que le molesta al Partido Socialista, que les vengan aquí con las verdades. Muchas gracias.